Bien, continuamos con un nuevo episodio de la serie de Católicos con Doctrina, episodio número 53. Vamos a ir al capítulo primero, en este caso que vamos a hablar de Creo en Dios Padre. Vamos a ver solamente un canon, el canon 198. Vamos haciendo la serie progresivamente según los títulos o subtítulos que nos va dando el catecismo, así se hace un poquito más llevadero para no hacerla muy denso. Habrá episodios que son un poco más largos que otros, pero bueno, todo el interés, ¿cuál es principal? Pues centrarnos en nuestra fe, en cómo está definida, en qué creemos, en qué no creemos, que no debemos proclamar como verdad cuando no lo sea, y sobre todo aceptar esta guiatura de la Iglesia Católica, que al final es la que por voluntad de Cristo recibió esa herencia, no solamente de ser fundada y atesorar todas estas verdades de fe, los sacramentos, las interpretaciones de los padres y doctores de la Iglesia. Entonces, bueno, ¿qué dice este numeral 198? Dice, creo en Dios Padre. Y lo explica así. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Esta enseñanza es muy importante, parece sencilla, y a partir de aquí pues vamos a tener una serie de episodios que van a hablar justamente de ese Dios Padre, ¿no? De sus atributos o características fundamentales. Un desarrollo bien importante y luego iremos más a profundidad a seguir conociendo pues estas tres personas de la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene justamente enfocar la mirada en el Padre? Yo en varias oportunidades he comentado con cercanos a mí, personas con las que comparto pues algún tipo de apostolado, algunos tipos de enseñanzas o charlas, que el ser cristianos, que es nuestra fe es cristocéntrica, eso es indudable, a veces nos ha hecho olvidarnos del Padre. Inclusive de segundo, más invocamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces se convierte como una suerte de persona que invocamos para una actividad de inicio o cierre, más que todo inicio, pero ya. Llega el momento, impedimos sus dones, hacemos como un Pentecostés, pero ya, o sea, no profundizamos más. Y Cristo, por supuesto, se lleva todo el tiempo porque, bueno, de Cristo tenemos sus enseñanzas, su evangelio, sus milagros, su poder, su autoridad. Pero cuando uno ve el apostolado de Jesús, paradójicamente, era muy centrada en su Padre. Él siempre hablaba en primera persona del Padre, ¿no? El Padre que me envió, el Padre y yo somos uno, el que hace la voluntad de mi Padre. Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. O sea, que Cristo nos invita a mirar al Padre. Al hacerlo, ratifica, reafirma esta separación de tres personas en una misma divinidad, pero que son distintas y que nos hace pues centrarnos, además es una opinión muy personal, obviamente cuando uno muera o cuando uno va a ese juicio individual, uno se va a conseguir con Dios en su plenitud, con las tres divinas personas, pero el tema del juicio y la verdad, la justicia absoluta que va a recaer sobre nosotros, siempre se enfoca hacia el Padre. Más bien Cristo es la referencia de redención, ¿no? El que crea en mi Hijo se salvará, pero el que no crea ya se condenará. Eso lo dice al final del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Lo dice el mismo Cristo. Entonces, inclusive cuando Cristo va a los cielos, Él se define como a la derecha del Padre. Obviamente, en la mirada de los tiempos antiguos, el rey tenía su mano derecha, que era prácticamente o el que gobernaba o el segundo al mando, el consejero. De sentarse a la derecha del rey, aquello que pidieron Juan y Santiago, Santiago y Juan, en una versión lo piden ellos, en otra versión lo pide su mamá,
era porque efectivamente es un cargo de mucha autoridad y de hecho Esteban cuando está siendo martirizado habla de que ve al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, ¿no? Del Padre. Entonces, el primer mandamiento de la ley nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el fundamento de cualquier creencia. Es lo más difícil, yo digo que es el mandamiento que más deberíamos confesar. A veces uno se queda más en los temas pasionales, ¿no? Carnales. Bueno, he tenido malos pensamientos, he mentido, he envidiado, y todo eso es pecado, y no he ido a misa, todo eso es pecado, no he honrado a mis padres. Pero es que cuando, por ejemplo, tú decidiste, o yo decidí tomar un estilo de vida al que fuese, o sea, me lo decidí y sabía lo que me estaba jugando y lo tomaste y eso te alejó de la gracia, de la Eucaristía, de la vida sacramental. Cuando tú decidiste, por ejemplo, pudiendo hacerlo, vivir con alguien y no casarte. ¿Ok? Eso es un rechazo a una vida sacramental. No, es que casarse por iglesia es algo muy serio. No, serio es no hacerlo, por ejemplo. Entonces, o cuando tú decides desarrollar, tener una relación extramatrimonial, sabiendo que eso está condenado por la iglesia, eso es adulterio, pero aún así lo hace, ese se convierte en tu Dios. Cualquier decisión que nosotros tomamos en la vida, el culto al cuerpo, adicciones, vicios, corrupción, prostitución, pornografía, cualquier cosa, mentiras, que tú decidas decir, lo voy a hacer, es desplazar al Padre, porque si el Padre o Dios se convierte en el centro de nuestras vidas, nunca vamos a hacer nada que vaya en contra de su voluntad. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Y ahí es donde tiene la importancia la Biblia, pero también el catecismo y también el procurar buenos sacerdotes que enseñen la sana doctrina como se tiene que enseñar. Así que es importante que le pidamos a Dios tener esas herramientas a nuestra mano, porque la Biblia no debemos nosotros andarla leyendo por ahí solos, interpretándola como nos da la gana. La Biblia tiene una correcta interpretación. Es como que tú veas las letras, veas un libro, pero tú necesitas a alguien que te enseñe a leer. Porque si alguien no te enseña las pronunciaciones de las palabras, tú vas a ver las letras, pero al final le puedes dar la interpretación que a ti se te ocurra. Pero cuando tienes a alguien que te lo explique, vas a saber hablar el idioma que estás aprendiendo. Entonces, pidámosle al Señor que, como nos lo pide el catecismo, pues que el centro de nuestra fe, lo primero y lo último, el principio y el fin de todas las cosas que están en nuestra vida, como lo dice este numeral 198, sea la mirada puesta en Dios y especialmente no dejar por fuera en esa mirada, no olvidar de manera integral que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el Padre tiene un papel sumamente importante en nuestra fe, muy importante, no ha sido desplazado por Cristo, al contrario, ha sido revelado más a plenitud desde la figura de Cristo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.